Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Senado aprueba en su totalidad la legislación en materia energética. El último dictamen pasa al Ejecutivo para su promulgación. Se da mayor claridad y transparencia a la administración de la renta petrolera, que ahora será administrada directamente por el Fondo Mexicano del Petróleo. También la utilización de los excedentes petroleros. Hemos insistido en que se dejen de ir año con año al gasto corriente. En noviembre se homologará la tarjeta llave en todas las carreteras del país. Las personas van a poder escoger el tag que quieran, que les ofrezca el mercado, que les dé mejores condiciones, y con uno solo van a poder circular por toda la red de prepago, por toda la red de peaje del país. PGR es notificada del amparo solicitado por Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Rusia limita importaciones de países que apoyaron sanciones contra Moscú. Они неприемлемы, они противоречат всем нормам и правилам. В этой связи правительство России уже предлагало ряд ответных мер на так называемые санкции со стороны некоторых стран. Estados Unidos eleva a su nivel más alto la alerta por el virus del ébola. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 7 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos como toda la mañana. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta mesa. Buenos días. ¿Cómo les da? Muy bien. Oigan, en este momento se está llevando a cabo una reunión en Ginebra para decidir si se va a declarar una emergencia mundial sobre una epidemia mundial sobre el problema del ébola. Sí, ya ayer, debido a al alto número de casos en Liberia, hay una emergencia nacional. Sí. Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta, que es el famosísimo CDC, que es la organización, es la institución más respetada en el mundo, también por todos los recursos que tienen para hacer todo este tipo de investigación para la prevención, elevó ayer a la categoría 1 la alerta en Estados Unidos por el ébola. Ayer en la tarde hubo una reunión en la Secretaría de Salud en México. Hay una información oficial de que no hay ningún caso de infectados o de personas enfermas con el ébola en México. Realmente en todo el continente americano no hay casos de ninguna persona infectada. Hay 2 pacientes en Estados Unidos están probando una medicina experimental, un suero que está teniendo un efecto positivo. Tampoco hay en Europa, sin embargo. No está aprobado ni por la FDA ni por nadie, es experimental. Es totalmente experimental. Sí. Y por la emergencia la están utilizando. La opción era, lo experimentamos o se van a morir. Sí. Entonces, el primer paciente fue un doctor que lo trasladaron desde Liberia, donde contrajo la enfermedad, y los resultados hasta ayer eran positivos. De cualquier manera, si este suero prueba ser eficaz, no va a haber esta medicina en el mercado. Se calcula hasta mediados del próximo año. Ayer Obama, que se pronunció al respecto, le preguntaban y dijo que por qué no le enviaban medicinas y este medicamento experimental a África, y dijo: no tenemos la certidumbre necesaria para poder compartirlo con el mundo en ese Porque precisamente en Washington se está celebrando, ya terminó, una cumbre de inversiones con casi 50 líderes africanos que invitó el presidente Obama a Washington. Interesante porque es una ofensiva
del presidente Obama y de Estados Unidos para ir tratando de recuperar una política exterior en África que ha sido totalmente arrasado por otras naciones, particularmente por China. Y en esta reunión de líderes africanos coincidió con esta crisis del ébola y hubo reclamos. Y claro, es que aquí están aplicando una medicina a la cual no tienen acceso miles de personas en África. Eso es absolutamente cierto y de ahí viene la respuesta del presidente Obama. Y hablando de aspectos de plantas, ayer lograron reunir las firmas en Washington, D.C., Washington, Distrito de Columbia, la capital federal de Estados Unidos, para que junto con Oregon y Alaska, el primer domingo de noviembre, que es la fecha de las elecciones intermedias en Estados Unidos, voten en una enmienda para la legalización de la posesión de la marihuana. Esto es un dato muy importante porque es la capital federal de los Estados Unidos que ya en mayo descriminalizó la posesión de la marihuana y lo que buscan los proponentes de esta enmienda es que mayores de 21 años puedan tener 56 gramos de marihuana sin que tenga ningún problema. Impacto legal o administrativo. Y que también puedan cultivarla en sus casas. ¿Llegará a ser una política federal o continuarán siendo estatales en los Estados Unidos como parte de la estrategia también en ese sentido? Yo creo que va a continuar siendo estatal. Sí, si Estados Unidos lo hiciera a nivel federal, primero tendría que pasar por los estados, por los condados, por los estados. Es un proceso de federalización muy compleja. Y la otra es que cambiaría por completo lo que es la relación en la materia en el mundo. En el mundo. Por ejemplo, países como México tendrían que legalizarlo a nivel federal porque sería una anomalía absoluta que un país, que el vecino grande en el norte tuviera la legalización. Pero de cualquier forma, el hecho de que ya en Colorado y Washington, desde el 2012, efectivo a partir del 1 de enero, ya tengan la legalización de la marihuana, que haya 32 estados de 50 en la Unión Americana que estén ya trabajando sobre esto, que ya vengan enmiendas en 2 estados, que tengamos ya listos para que se vote en las elecciones intermedias del próximo noviembre, en 2 estados y un distrito federal, que ese es el Distrito de Columbia, pues ya habla muchísimo de cómo está la tendencia en el mundo con respecto a la marihuana, que también les decimos, hoy no aparece. En el PAI informativo. Todo lo que acabamos de decir no tiene nada que ver con el PAI. El PAI informativo en México tiene que ver con México, por supuesto, donde lo dominan los temas económicos y de seguridad. Importante, sin embargo, sí creo, así como digo, no aparece en el PAI informativo, también creo que todos los temas del PAI informativo son muy superiores en interés, en importancia para México que lo que acabamos de mencionar de la marihuana. El primer tema, con 26% de los impactos, es que ayer ya se aprobó en el Senado, ya tarde, la última minuta sobre la reforma energética. Esta es una minuta fundamental que tuvo como Cámara de origen la Cámara de Diputados, que es sobre la Ley de Presupuesto y Deuda Pública, que fue aprobada sin modificaciones por el Senado. ¿Qué significa esta nueva ley, este dictamen que se aprobó, que cambia por completo lo que es Pemex? Es decir, hasta en el momento en que se promulgue, había un Pemex que se construyó en 1976, hace 76 años, como resultado de la expropiación petrolera, como una empresa paraestatal cuya función central era respaldar las finanzas públicas del gobierno. A partir de la promulgación de la reforma, pasará a ser una empresa productiva donde, si bien va a seguir apoyando las finanzas públicas del gobierno, es decir, todo lo que es la tesorería y la hacienda, sí entra a convertirse en algo inédito. Una empresa es una empresa privada, propiedad del Ejecutivo Federal, que va a tener
ventajas en términos legales frente a otras empresas, como por ejemplo, no puede repartir utilidades. O sea, las utilidades de Pemex se reinvierten, no son utilidades que se puedan canjear por dinero. No hay salida de capital en ese sentido. No hay salida de capital, por lo tanto, tiene una aplicación de la Ley Federal de Trabajo distinta a la de las empresas privadas, pero le dan toda la agilidad financiera y autonomía financiera a la Secretaría de Hacienda para definir sus presupuestos, para definir sus proyectos de inversión, para definir sus políticas de austeridad, para definir sus recursos humanos, sus tabuladores y también sus políticas de austeridad. Es decir, ya va a depender Pemex, como también la Comisión Federal de Electricidad. Aquí el caso de Pemex es porque el petróleo es tan importante en la cultura y el psique mexicano, va a depender de la capacidad y el talento y la eficiencia de sus directores. Entonces aquí ya no va a haber, ya no va a ser un tema donde la Secretaría de Hacienda es la que dispone, la que le dice a Pemex, a la CFE, a ti, la Secretaría de Energía, qué es lo que van a hacer. Esta ley sí revoluciona el carácter y la esencia de Petróleos Mexicanos. Es mucho más avanzada para Pemex. Y de CFE. Ahí voy, sí. Es mucho más avanzada para Pemex porque CFE comenzó su reestructuración en el 2008. Es decir, lo que ya CFE comenzó a hacer en el 2008 de reorganizarse internamente y un brinco, Pemex no había podido realizarlo. Entonces, sí tenemos a partir de ya una ley que hace otro tipo de empresa en Pemex, y la promulgación de esta ley, que muy probablemente se haga la próxima semana, nos dará están diciendo que puede ser hasta el lunes, que ya están hablando que la ceremonia podría ser el lunes en la presidencia. Si ya está, aunque hay plazos legales también que puede ser, ¿para qué esperar? Sí. Además, con esto se cierra el ciclo del presidente Peña Nieto en materia de reformas estructurales y empieza el gobierno. Vamos a ver un gobierno distinto al que habíamos visto. ¿Qué tipo de gobierno? No lo sabemos, pero sí va a ser totalmente diferente. Bueno, este es el principal tema y nos detuvimos mucho en este tema porque realmente es de altísima relevancia para todos los mexicanos. Les guste o no les guste la reforma energética, transforma el sector y lo tenemos. Entonces vamos a tener que cohabitar de buenas, de malas, críticos o apologéticos, pero esta es la realidad mexicana a partir de anoche. Ahora, el segundo tema, con 21% de los impactos, es el reporte del INEGI, que es una buena noticia. Es lo que vamos a empezar a ver mucho, ¿no? En esta segunda parte del gobierno que hablamos. Está México en una fase de expansión. Esto quiere decir que los indicadores económicos industriales que está analizando el INEGI están mostrando que la economía empieza a avanzar. Y urgía buenas noticias, porque aún hace 2 o 3 días estaba la confianza del consumidor. La mala noticia es que son indicadores macroeconómicos. Es decir, el indicador macroeconómico no se aplica al bolsillo. ¿No? El bolsillo, la microeconomía tiene que ver con tus aspectos cotidianos que te impactan directamente, como por ejemplo sería el cuarto tema del país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que es parte del debate de los salarios mínimos. Finalmente, después de estar una semana ausente del debate, el gobierno federal alzó la mano en voz del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y dijo, cuidado, porque no es solamente aumentar salarios mínimos, lo cual es absolutamente cierto. El tema no puede ser por decreto o como aquí criticábamos la semana pasada por una consulta popular y que a mano alzada se decida algo que afecta a los índices macroeconómicos. Lo que dice el secretario Navarrete Prida es que primero que se tiene que hacer es desvincular el salario mínimo de los factores inflacionarios. Aquí Salomón Chertorivsky nos hablaba de qué tipo de factores. Bueno, pues por ejemplo las multas en la parte más rupestre de la contaminación del salario mínimo, aspectos mucho más grandes, fundamentales, como las prerrogativas de los partidos políticos. Hay una discrepancia sobre cuántos son
los factores inflacionarios que están vinculados al salario mínimo. El secretario del Trabajo dice que son 150. La secretaria del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, dice que son 33. En todo caso, 33 de 150 son una barbaridad de factores inflacionarios vinculados al salario mínimo. Y otra cosa muy importante que dice el secretario Navarrete Prida es que no es únicamente el tema de los salarios mínimos. Esto es fundamental porque tiene que verse productividad y competitividad. Si no se analiza el salario mínimo en el contexto de la productividad y la competitividad, entonces no va a dejar de ser inflacionario también. Y un asunto meramente político, electoral. Nos va a generar votos el próximo año, pero no va a generar absolutamente nada más. Pero si se hace seriamente, que es lo que yo estoy empezando a escuchar de varios de los actores, que no es única el salario mínimo, hay que ver también la productividad y la competitividad. Cuando uno piensa que el PAN quiere hacer un referéndum o una consulta popular sobre este tema de que hay que subir el salario, o sea, sin desconocimiento absoluto. Pues no sé si, bueno, es desconocimiento es absolutamente electoral, pero sí está, si el PAN está dispuesto a discutir eso, a pesar de que los empresarios y todas las cámaras empresariales salieron a decir, por favor, no suban el salario mínimo, por lo menos en este momento, te está diciendo que el PAN también está dispuesto a hacer cosas, por lo menos tener esa discusión, por razones electorales, probablemente. Me regreso al tercer tema, me brinqué para poderlo vincular. El tercer tema tiene 19% de los impactos, es este reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que dice que repuntó la producción de automóviles. Durante el mes anterior se produjeron, escuche muy bien, 349 vehículos cada hora en México. 349, imagínense la cantidad de vehículos. Por supuesto que este nivel de producción de vehículos de la industria, en la industria automotriz mexicana llevó a que la producción de automóviles en México fuera la mayor en América Latina, superó por 8.7% la producción total en Brasil, que es muchísimo, teniendo en cuenta que Brasil es un mercado brutal. Su consumo interno es muy grande, tiene pues casi el doble de habitantes de México, aunque también hay que decir que aquí la industria automotriz se viene consolidando, bueno, siempre ha sido muy fuerte, pero se viene consolidando y apunta a que quizás en una década sea el principal país armador de vehículos. Y claro, con un mercado como el de Estados Unidos, pues entonces también... Ahora, también hay otro aspecto muy importante de este dato. Lo que nos están diciendo es que el consumo interno también incrementó. ¿Por qué es esto importante? Porque por lo menos ya hay consumidores, ya hay un grupo importante, tiene que ver con la confianza. O sea, que están dispuestos a pedir prestado dinero porque sienten que van a tener empleo, que van a tener más dinero, que sí van a tener la capacidad de pagar por este automóvil. Son los factores objetivos que entran en choque con factores subjetivos como las encuestas al consumidor sobre confianza. Entonces, ahí es donde todavía no se empata percepción con realidad. A veces se empatan las cosas, a veces nunca Pero se empatan. Para mí es uno de los mejores datos en términos, o sea, las mejores buenas noticias, porque la gente ya está dispuesto a pedir prestado dinero y está dispuesto a invertir en artículos que no estaban gastando dinero. Y lo que significa en cuestiones de producción también de mano de obra, ¿no? Que ya también sea un tema aeronáutico, un tema automotriz, cambia mucho también el contexto son los diferentes hubs industriales. Exacto. ¿No? El aeronáutico, la industria aeroespacial, que está creciendo mucho, está muy enfocada en Querétaro. La industria automotriz está repartida en varios estados. El quinto tema en este PAI informativo es lo que vimos en el adelanto sobre la búsqueda de un nuevo amparo de Rodrigo Vallejo para que pueda también, se va a definir su situación jurídica este fin de semana y ya está pidiendo amparos frente a otro tipo de acusaciones. ¿Por qué razón? Porque en la reunión que tuvo su padre, el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, con el jefe de la agencia criminal que depende de la PGR, Tomás Cerón, le dijo, bueno, el video
el video es una parte, hay varias líneas de investigación sobre la presunta relación de Rodrigo Vallejo con Servando Gómez Martínez, la tuta. Es decir, no veo yo que Rodrigo Vallejo vaya a ir a su casa en libertad bajo fianza próximamente. Pero uno nunca sabe. Sí, no, uno nunca sabe con la justicia y también con las lagunas legales que se aprovechan muchas veces para obtener libertad. Pero hay que decirlo, lo estamos contando fuera del aire, ese video, el video donde sale él con la tuta, no es prueba de que haya llevado a cabo un acto ilegal. Al contrario, o sea, se podrá interpretar como quieras. Necesitan tener más pruebas. Al contrario, lo que pasa es que el video en sí mismo no es una prueba. Es un primer paso para preguntar y saber. El hecho de que no haya declarado absolutamente nada, que no haya respondido nada de las más de 150 preguntas que se le hicieron sobre el video, es por lo cual llega a una cárcel que no es de máxima seguridad por el delito de encubrimiento. Ahora, me parece una estrategia interesante por parte de él, porque no declara nada, lo ingresa a la cárcel por un delito menor, pero el hecho mismo de haber sido llevado y que le hagan este tipo de preguntas, pues les dio acceso a sus abogados al expediente. Entonces sí saben qué es, por qué cosas lo quieren acusar, y ahí es donde empezamos ya en el terreno de las batallas jurídicas. Yo en lo personal creo que no va a salir, pero lo que estoy diciendo es sin información jurídica, sin conocimiento técnico y mucho menos del expediente, es únicamente a partir de las declaraciones del jefe de la Policía Criminal, Tomás Herón. Ese es el PAI informativo, en el cual nos extendimos un poco más minutos de la cuenta, pero había muchos temas muy importantes que necesitábamos agotar de una vez por todas. Oigan, yo quiero empezar con la portada del Excelsior. Es que me encanta una portada así. La economía se recupera, INEGI. O sea, hay que empezar bien las mañanas, Raimundo Riva Palacio, con buenas noticias. Sí, aquí estoy viendo los tambores aquí de felicidad y las serpentinas que acompañan este titular. La gran pero sí da gusto ver ese tipo de portadas, ¿no? ¿O no? Ya se aboca de la información más económica, ¿no? También ya una vez entendiendo que termina ya el debate. Cuando ves el del Financiero, acelera la industria automotriz en México, también buenas noticias. Del Financiero hay en la primera plana un tema que me gustaría destacar, que yo sé que vas a poner el grito en el cielo, Ana María, pero el tema de la NFL. El Financiero en su primera plana tiene una nota interesante con respecto a cómo la NFL se ha vuelto un deporte aéreo, más que un deporte de correr, y tiene que ver con el espectáculo, tiene que ver con números, tiene que ver con finanzas. Creo que es una nota interesante esta de lo que va a ocurrir en ese sentido con la NFL, tomando el tema del Financiero. El Financiero trae otra nota que es importante para México, pero aunque no lo delata ahí. Presión mundial, el envejecimiento de la población reducirá el ritmo del PIB. ¿Por qué es importante esto para México? Para los migrantes. Claro. O sea, es la razón por la cual en probablemente unos 4 años van a tener que legalizar todos los trabajadores. Es importante para México por las pensiones. También, No, porque también por también. Ese es fundamental, pero mucho más importante que el asunto de las remesas. La pirámide poblacional que se está emparejando ya no es una pirámide poblacional donde la gran masa era muy jóvenes, va creciendo, y la parte final, entre las personas, los adultos mayores, era muy pequeña, ahora se está emparejando. ¿Qué es lo que significa? Que hay cada vez mayores personas a las cuales los que estamos en una vida productiva activa, tenemos que seguir apoyando con nuestros impuestos. Esto es una gran noticia en términos de salud. Es una noticia que tensiona y que presiona en términos financieros y económicos. Y de acuerdo, que el tema de pensiones es importante, pero esta crisis que estás mencionando tú, ya la tiene Estados Unidos. No, bueno, la tiene Europa. Están al revés, te pagan por tener hijos. Imagínate, van a estar reclutando trabajadores mexicanos
para que vayan a trabajar, para que vayan a Estados Unidos, para que vayan a Europa, van a estar reclutando. No hay reclutamiento de trabajadores mexicanos en Europa. No, lo que hay pero son viejas colonias. Bueno, no, pero a los africanos, o sea, todas aquellas partes del mundo en donde en este momento están tratando de sacarlos a patadas, pues ahora eso va a haber un cambio dramático. De incentivos, ¿no? Van a crear incentivos, mejores salarios, para mejores... que sea la tasa de natalidad. Claro. Sí. Cada vez. No, sí, lo que pasa es que me quedé pensando, ya hay trabajadores mexicanos muy codiciados en el mundo. Por ejemplo, los ingenieros de la industria petrolera. Okay. Los ingenieros de la industria petrolera, los trabajadores petroleros mexicanos, altamente calificados, ganan aproximadamente 30% más que el resto de los trabajadores calificados en el mundo. Que le llaman ya. Por ejemplo, las empresas petroleras mexicanas no pueden contratar a muchos trabajadores mexicanos porque los salarios son de 24, 28 dólares por hora. Sí. Entonces, solo las grandes compañías petroleras en el mundo claro, pueden pagar ese tipo de salarios. Entonces, tienen que traer las empresas petroleras mexicanas pues a rusos, a coreanos, a filipinos, para que trabajen las plataformas, porque los mejores trabajadores mexicanos están fuera del alcance presupuestal de las empresas mexicanas. A ver, El País trae una foto, yo no sé si los compañeros subieron esta foto del avión para transportar a un sacerdote español. De regresarlo a España que fue contagiado por el ébola. O sea, ahí está la foto. Vean eso. El lunes lo platicábamos con Paco Abundis. ¿Te acuerdas que hablábamos del asunto de recursos? Mira nada más, pobres españoles. No tienen los recursos, tienen los recursos, pero tienen los protocolos. Y digo, comparándolo con lo que vemos de Estados Unidos, que inclusive la Guardia Nacional se encarga y tienen aviones especializados, el gobierno español de alguna forma movió sus piezas para poder trasladarlo. Pero esto lo platicábamos desde el lunes, si iban a tener la capacidad de hacerlo. Mira lo dramático. Lo dramático es que... todo un hospital. Y entonces, pues déjenme acondicionar, entonces le pongo aquí un pasador, aquí un fierrito. Estoy dramatizando, porque platicamos es un asunto de recursos. Mientras que a los pacientes norteamericanos les llevan un hospital absolutamente libre de cualquier contagio, aquí pues tienen que alquilar un avión, meterle todos estos dispositivos, meterle los protocolos para poder trasladar al sacerdote español infectado. Ahora, también si tú la ediciones que en El País traen en la portada algo de malas noticias, que hay que seguir de cerca, la recaída en recesión de Italia amenaza el crecimiento europeo. Esto es muy importante. Muy importante. Italia es uno de los países del G8. El G8 son las 8 economías más importantes del mundo. Ya va a regresar a ser el G7 porque están medio enojados con Rusia, pero bueno. Yo creo que eso es entre algo del New York Times que queramos resaltar, pues sigue el tema de Gaza y las negociaciones que están llevando a cabo los mediadores de egipcios, que también estaba escuchando una entrevista en la BBC. El problema ahora con el conflicto de Gaza, que no hay un mediador natural para este tipo de conflicto. Antes eran los egipcios, pero ahora con el cambio que hubo y las tensiones internas que tienen los egipcios con los hermanos musulmanes, entonces también ha creado mucha desconfianza con Hamas para que sean los egipcios los mediadores naturales. Si hay una nota muy importante en la prensa extranjera, que es primera plana, una columna de New York Times. La fotografía es de 4 columnas en la parte superior de la portada. Es que ya el gobierno de Texas, el gobierno de Rick Perry, le da exactamente lo mismo lo que piensa el gobierno federal y Barack Obama con respecto a la migración. Ya colocó desde ayer, desde los últimos días, pero ayer es cuando se hace muy público, su propia patrulla fronteriza a lo largo del río Bravo. Entonces, no nada más ya existe la patrulla fronteriza y toda la militarización federal en la frontera con México, sino que además ya el gobierno de Texas saca su propia patrulla fronteriza a decir por aquí no pasa nadie. Y viene esta fotografía con los botes ya de la patrulla fronteriza tejana. Los Rangers del agua, más o menos. Public safety, sí.
Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Nosotros vamos rápidamente a nuestro primer corte. Eso fue lo que tuvo hoy el país de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. No se vaya porque todavía tenemos mucho más. Corte y regresamos. Hola, no sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada y luego te lo repiten una y otra vez, como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia. De lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. Hola, no sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada y luego te lo repiten una y otra vez, como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia. De lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. La Vida es Cine presenta Venimos a quitarle al niño. Tampico, domingo 18:30 horas, Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. ¿Alguien sabe quién es ese chico? Más vale que alguien investigue quién es. Cinema 40 presenta TAP, jueves 15 horas, Proyecto 40. Cuando ellos nacieron, me atendieron en el Seguro Social. ¿Y usted dónde nació, señora? En la clínica de mi pueblo. Con la reforma energética y la entrega de nuestro petróleo, la inversión en salud para ti y tu familia disminuirá. Aún hay tiempo de impedirla. Él también merece un futuro. Firma en tu módulo más cercano. Cuida el futuro de México y evitemos la entrega de nuestro petróleo. Tu firma vale por México. PRD. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Antes era el hogar obligatorio de mujeres huérfanas, viudas y ancianas. Después, un reclusorio de ladrones y presos políticos. Hoy es una cárcel para niños. O al menos eso es lo que piensan ellos. Reconocido por decreto presidencial como Patrimonio Artístico de México, este conjunto de edificios, el Centro Escolar Revolución, tiene una historia de 3 siglos. Leyenda Urbana, sábado 21:30 horas. Proyecto 40. Debido a la confusión y retraso que vivieron el pasado fin de semana los usuarios de las autopistas que opera Caminos y Puentes Federales, el gobierno federal anunció que ya se trabaja en la homologación de la tarjeta llave, que consolidarán un sistema único de cobro. La transición se hará en 3 etapas. La primera comenzará el próximo lunes 11 de agosto. En las autopistas administradas por Capufe ya se podrán utilizar tanto los tag llave anteriores como los nuevos tag llave Capufe, que actualmente comercializa la empresa Telepeaje Dinámico. En la segunda etapa, programada para el 30 de septiembre, se sumarán al sistema de interoperabilidad la empresa Pinfra, la cual administra la autopista México-Toluca y el circuito exterior mexiquense. En la tercera, que comenzará a partir del 1 de noviembre, se agregarán todas las autopistas restantes. Las personas van a poder escoger el tag que quieran, que les ofrezca el mercado, que les dé mejores condiciones, y con uno solo van a poder circular por toda la red de prepago, por toda la red de peaje del país, tanto con un sistema de prepago como con un sistema de pospago. Por su parte, el director general de Capufe, Benito Neme, ofreció una disculpa pública a los usuarios que resultaron afectados el pasado 1 de agosto debido al cambio de operador del sistema de telepeaje en las carreteras de Capufe. El funcionario explicó que luego de 9 años venció el contrato con la empresa I+D. Por ello, se iniciaron las gestiones para operar con una nueva empresa que ofreciera tecnología de vanguardia, interoperabilidad y costos más bajos. El día que se entregaron las propuestas, en ese entonces concesionario I+D nos presentó una carta agradeciéndole a Capufe, pero que por así convenir a sus intereses no iba a participar en la licitación. Hicimos una licitación, salió un grupo ganador. En la licitación de telepeaje participaron 29 personas. 29 personas, 8 horas de trabajo al día, con un mínimo de 18 días. Eso nos da más de 1000 horas de trabajo
de todos los que participaron en la licitación. En su oportunidad, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, destacó la importancia del acuerdo alcanzado. Se va a ahorrar una cantidad significativa, porque así lo ha dicho, ya se ha quedado documentado. Lo que Capufe pagaba por el servicio de telepeaje comparado con lo que va a pagar en el sucesivo es significativamente menor. Finalmente, el vocero presidencial destacó que existe una estrategia para resolver las fallas y avanzar en el propósito principal, que es tener un solo TAG para todo el país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, se lo juro, y lo digo con toda la humildad, lo poco que tengo, pero lo digo con mucha humildad, que no entiendo lo que está pasando. O sea, yo me fui hace una semana a descansar y regreso, y esto ya es un tema de primera plana. ¿Qué fue lo que pasó? Raimundo, ¿tú le entiendes a esto? Sí le entiendo a esto, y también tengo mi propia hipótesis sobre qué es lo que sucedió. Lo que sucedió desde mi punto de vista es que fue un fracaso la comunicación y la difusión sobre el programa. Porque la mala difusión del programa, el no haber realizado una política de divulgación, de explicación con tiempo suficiente para algo tan complejo y tan sensible, porque no hay nada más sensible que aquello donde afectas a un grupo social que tiene acceso a medios de comunicación. Claro. Entonces, los que tienen la tarjeta llave y viajan constantemente por carreteras, pues están en ese segmento de las élites que están cercanos a un medio de comunicación, o tienen acceso o saben cómo expresar a través de los medios de comunicación su opinión y cómo palear a cualquier persona que consideren, por razones justas o injustas, que están abusando de ellos. Bueno, desde mi punto de vista, un terrible problema en la comunicación social de la autoridad, que tiene ya no ubicado al director de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme, y al subsecretario encargado de este tema, que es Raúl Murrieta, metidos en el tema en sí mismo de lo que es el cambio de proveedor de la tarjeta llave, sino que ya se amplió a un tema de orden político. Es decir, una contingencia ya. Entonces, es que son dos cosas distintas. Sí. Hoy, de hecho, va a tener que ir el director de Capufe. Bueno, no va a tener que ir porque no hay una obligación de que si no vas de ceso, va al Senado. Sí. Y va a la Cámara de Diputados el subsecretario encargado del despacho de la función pública, Julián Olivas, para explicar dos cosas. Una, ¿por qué lo que dicen los liquidados? ¿Por qué el caos y la desorganización, por un lado? Y la otra, que es muy importante, es qué hay de este proceso oculto en la licitación. Entonces, aquí es, ya se vincularon el tema de la desorganización con una otorgamiento de la licitación que dicen, cuando menos, nos levanta mucho la ceja. A través de esta porque social, ¿no? Por eso digo, son dos cosas distintas. Entonces, primero la parte de la licitación. ¿Por qué ha sido polémica la licitación? Porque se le entregó a un grupo, dice Eduardo Sánchez, que ofreció mejores condiciones económicas, que tiene ahorro adicionalmente, con una mejor tecnología para que no tengas que pasar como hoy en día casi empujando el automóvil, porque si no registra la llave, sino que te eleva la velocidad. Hoy en día, si tú pasas a 40 kilómetros por hora, ya no te lo registra. No aparece. Entonces, lo que la nueva tecnología tiene que ver con que puedes tú incrementar de 40 hasta 80 kilómetros por hora que pases. Eso es lo que, de las cosas atractivas y en términos de costo, que dijeron, esta es la empresa que debe de llevarse la licitación. La testigo social, la testigo social depende siempre de la función pública y hace una revisión de los procesos de licitación y tiene un informe muy crítico del proceso de la licitación, de que no se cumplieron todos los requerimientos y todas las condiciones para que esta licitación pueda ser transparente. Ahora, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones
hizo caso omiso de este reporte, porque consideró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que había elementos subjetivos en el reporte de la testigo social que establecía ahí, si no un conflicto de interés, sí de que no estaba con el rigor técnico que merecería. Y se fue por la valoración de la parte económica, y después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también le pidió explicaciones al director de Capufe cuando vio el reporte de la testigo social. Entonces, lo que ha salido en la prensa en los últimos días es únicamente una parte, que es el reporte de la testigo social. Pero eso ha sido suficiente para que digan, a ver, función pública, como depende de ti, ¿qué es lo que sucede? Esto va a crecer. Va a crecer la parte política, porque la testigo social, en algún lugar de la función pública, a alguien no le gustó su reporte y le empezó a amenazar de que le iban a investigar. Amenazó de que ya no iba a tener trabajo de testigo social. Bueno, entonces, es que son dos cosas distintas. Por eso, ahí hay un mal proceso en términos de la parte de la licitación, porque si esto empezó a salir como crítica en los medios hace un mes y medio, o sea, no es nuevo, un mes y medio, ahora en el contexto actual de todo lo que sucedió el viernes pasado, y ahorita vamos a entrar a la parte de los usuarios, pues aquí platicamos varias veces de que en México, después de 3 días, todo vuelve a ser noticia. Entonces, algunos medios revisaron, no revisaron, se enteraron que había este reporte, lo publican de una manera como si fuera el mayor acto de corrupción en la historia de la última semana, ¿verdad? La historia de la última semana. Y entonces, los legisladores que leen demasiado columnas políticas, por eso les va como les va, por eso les va como les va, y por eso se enturbia tanto, dicen, a ver, vengan aquí a explicarnos, porque no es el resultado, sino es qué es lo que causó el resultado. Entonces, aquí ya tenemos una parte donde va a llegar Benito Neme y Julián Olivas, director de Capufe y de Función Pública, con el marcador 0-1. O sea, van a llegar ya a explicar esto que te acabo de decir, que lo podían haber procesado desde hace 2 meses, cuando empezaron a surgir las críticas en la prensa especializada sobre lo que había sucedido con el reporte de la testigo social. Ahora, esto es la parte política, que ya está contaminado. Pero en la hubo parte reales en la parte del 5, servicio, 6 horas, 7 horas en la parte del servicio no sabemos, porque he preguntado, no sabemos en términos reales cuántas de las personas quisieron pasar y no funcionó. No sabemos cuántas. ¿Cuántas personas dijeron, no, mejor me voy por lo de paga? ¿Y cuántas personas, yo conozco algunas personas que viajaron en autobús, donde el autobús, ni siquiera le intentó, sino que hizo rodeos, se iba saliendo de las carreteras de peaje para irse por otras vías? Entonces, todo este desorden, no hay un dato, espérame un segundo, no hay un dato que nos permita saber qué tanto funcionó o no funcionó el nuevo sistema. Y aquí es donde empieza el problema de la comunicación. Ahí voy. Primero, ¿por qué hubo personas que dijeron, no, mejor pago o mejor me voy por carretera federal? Porque no tenían la información suficiente. Ahora, si hubieran tenido la información suficiente, ¿qué hubiera sucedido? Pues de que personas que no tienen la nueva tarjeta no hubieran podido pasar. Por una razón. Porque dijeron las autoridades, sí lo dijeron, que toda la información de las demás tarjetas de peaje prepagado iba a tardar 10 días en cargarse al nuevo sistema. Entonces, si tú tienes, son 4 empresas, si tú tienes el nuevo sistema de peaje que se lo dieron a la empresa C, y tú tienes tu contrato con la empresa A y tú con la B y yo con la D, pues hasta después de 10 días
no podíamos pasar. Bueno, todo esto no fue suficientemente explicado. Es que sabes entonces, es que te por escucho. los tiempos también. Por eso O sea, te digo, el hecho de entonces, que primero, en este momento, a no pesar fue de que haya sido suficientemente anunciado. explicado. Segundo, si no está cargada toda la información, ¿por qué lo arrancas el 1 de agosto? Exacto. Tercer punto. Si no está cargada toda la información, si no has tenido suficiente tiempo para tu difusión, ¿por qué lo haces ya en el punto en el cual empiezan a regresar todos de vacaciones? Entonces, Lo que fue una mala en ese implementación momento, se convirtió en un tema político. Déjame prender la chimenea en medio de esta pradera que se está incendiando, ¿no? A ver, ¿por qué no te esperas un poco para, primero, carga toda la información, para que, asegúrate que funciona, para que los que tienen una tarjeta de otra empresa no tengan ese problema? O sea, la idea final es muy buena, que tú tengas una sola tarjeta homologada, que no importa cuál sea la empresa con la cual contrataste, tú no tengas la interconexión en las carreteras, en el sistema de peaje, también, de peaje prepagado. Por un lado. Y por el otro, oye, amplías la velocidad para que tú puedas pagar. Eso te reduce congestionamientos. Te voy a decir por qué me da tanto coraje. Sí, pero no te enojes conmigo, yo no lo hice. Yo no te estoy explicando cómo lo Ni me preguntaron cómo hacerlo. No, además, pero esto debería haber sido un tema de tercera plana. Ya usted puede usar la misma cajita en todo el país, tercera plana. Pero lo más importante y la pregunta más importante, ¿por qué no están bajando los peajes? Y si no están bajando es porque es parte de una política, es parte de una política para proteger el medio ambiente, lo que quieras. Pero también, o sea, los peajes en México son de los más caros del mundo. Bueno, es que estás tú incorporando un ingrediente que no está en el debate. Pero por eso, pero lo estoy metiendo en el debate. No lo estás metiendo. O sea, no está en el debate me importa, el peaje. te lo juro, me importa muy poco que tenga que usar 3 cajas. O 1 o 2 cajas. La verdad no me molesta tanto. Lo que me molesta es este desorden tan tonto que tiene. Y dos, que deberían de haber usado. No te importa que en tu parabrisas tengas 8 tarjetas y que no son tengas 8, que pagar. serían 3 a lo mucho o a los 2. Que tengas 3 y que tengas que pagar. Y que tengas 40 pesos en uno, 20 pesos en otro. Pues realmente eres una élite de la élite. Porque ahora, es un asunto de homologación. Sí. Es un élite de la élite, es que no pero me es que importa. Es una implementación porque no es asunto, como tú dices, el tema y el cambio es bueno, es positivo y es un cambio a primer mundo. Tú vas a las carreteras europeas o a las carreteras estadounidenses y así pasa, con 60 metros de ganancia, ya te pueden 100 pasar. kilómetros por hora. Entonces, creo que el tema es positivo, sin embargo, la implementación el viernes y las quejas en redes sociales y la politización del tema ha aterrizado ahora en lo que estamos platicando, porque creo que como tal no es algo negativo para la ciudadanía. A mí me parece la medida realmente muy positiva de que con una sola tarjeta cualquier mexicano pueda circular en la ciudad y en carreteras federales. Por todas las carreteras. Ahora, también me parece muy bueno que la tecnología te permita poder ir mucho más rápido, porque eso también te va reduciendo problemas ambientales. Ahora, también... Ese podría ser el debate más interesante. La parte que tú dices sobre el costo no está en este momento en el debate. Te voy a decir, la carretera más costosa, que era la México-Toluca o Toluca-México, tuvo que reducir. Tuvo que reducir porque era más cara que las carreteras de Tokio, las carreteras de Japón, no de Tokio, que son carreteras carísimas. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema que no deja de ser importante, pero no está en esta discusión. En esta discusión hoy, en el Senado, no le van a decir a Benito Neme, oye, ¿por qué cobra 20 centavos más que en el trayecto de Miami-Fort Lauderdale en el Turnpike 405? O sea, por eso lo que estoy tratando, nos enredamos en debates tontos, por no decir idiotas, cuando hay temas tal vez hasta más importantes. O sea, si tienes 2 o 3 calcamonías, ¿a cuánta gente le afecta en el país? Muy poco, Raimundo, porque cuánta gente está cruzando el país, subiendo y bajando las carreteras, los transportistas. Mucha y tal gente. vez los transportistas. Y eso, pues a lo mejor a ellos les molesta. Hoy para los legisladores las preguntas van a ser con respecto a la licitación, punto. Exacto. Aquí tenemos 2 temas. Se convirtió en un tema de licitación, no en un tema de Uno, que era un operatividad. asunto de, a ver, ¿qué es lo que se dio con este programa
que nos genera este tipo de problemas con los usuarios. Creo que aquí la parte más importante son los usuarios. Sí, claro. ¿Verdad? Porque son los que finalmente pagan. Mucho o poco son los que pagamos porque tengamos un servicio adecuado. Un buen servicio. A mí me interesa que no le guste uno a otro. No me interesa. No me interesa. Me interesa que sea un buen servicio. Ahora, hay una parte que sí, de mí, que sí le interesa, que es donde ya se contaminó. Sí quiero saber perfectamente si la licitación fue legal. Exacto. Y la correcta. Fue por ahí adecuada. Claro. Entonces, ¿por qué razón? Todo esto de la licitación viene, y aquí es donde entiendo a los legisladores, dicen, bueno, si la testigo social dijo que no estaba capacitada la empresa ganadora, pues lo que está sucediendo como que le da la razón a la testigo social. Exacto. ¿Verdad? Testigo social Entonces, en ese sentido, va a ser de los muy intereses. importante lo que tenga que decir la autoridad sobre el proceso de licitación y que nos lo expliquen. Y que al final del camino lo mejor para la autoridad sea el eterno problema de los gobiernos mexicanos desde que tengo memoria. No saben comunicar, ¿verdad? 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a nuestro último corte, que es el primer café. No se vaya porque regresamos con mucho más. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. Porque recordar es volver a vivir. Recordemos las caricaturas occidentales. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Abre las puertas a la tortura y la muerte de Los Caudillos. El refugio de los conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. Adéntrate a un mundo extraordinario. Calidoscopio. De lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. ¿Existe un lugar donde jugar basta? Se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabras sale. Reporte Ruemer. Nuevo horario. 8 de agosto. 21:45 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, Chayanne de pies a cabeza. Revista Central. Cúmprala ya. ¡Esto es mi culpa! ¿Qué hacemos para corregir esto? Que Juan responda. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos elevó su alerta por el virus del ébola a nivel 1, el más alto emitido ante la presencia de la enfermedad originada en África Occidental. Dicha alerta no se aplicaba desde el brote de influenza AH1N1 ocurrido en el año 2009. El nivel 1 es el más utilizado en una escala del 1 al 6. La medida aumenta el personal y los recursos para atender la enfermedad, en este caso, el ébola que ya afecta a 4 países africanos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que aún no se cuenta con suficiente información para hacer frente al ébola, pero destacó que la respuesta debe enfocarse en las medidas de prevención. Is that the Ebola virus, both currently and in the past, is controllable
if you have a strong public health infrastructure in place. And the countries that have been affected are the first to admit that what's happened here is that their public health systems have been overwhelmed. Ayer, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud sostuvo una reunión para evaluar si el virus constituye una amenaza sanitaria mundial. Además, informó que la cifra de muertos se elevó a 932 y se tienen registrados 1.711 casos. Liberia, uno de los países en donde se registró el brote de ébola, declaró estado de emergencia. Su presidenta, Ellen Johnson, dijo que los derechos civiles quizá deberán ser suspendidos como resultado de la crisis. En este mismo país se encontraba el religioso español Miguel Pajares, quien contrajo la enfermedad y que ya fue repatriado a España para ser tratado en un hospital de Madrid. Yo creo que no hace falta que se lo dijera. Él sabía ya que tenía el ébola más que por otra cosa. Él es enfermero, hay que tener en cuenta que no es solo un sacerdote. Él pertenece a una orden hospitalaria y su función es la función hospitalaria allí. Además, Arabia Saudita encendió los focos rojos, pues al parecer, una persona que estuvo en Sierra Leona murió con síntomas de esta enfermedad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que es importante aclarar que aunque sí hay una gran preocupación de que se vuelva esto una pandemia mundial, no tiene las mismas características el ébola que otros tipos de pandemias. Y el más importante es que no, hasta ahora, toda la información que se tiene no se transmite por viaje, sí. Tienes que tener contacto directo con sangre, con líquidos, besos de una persona enferma. Y dos, el lugar de donde surge el ébola son lugares en donde desafortunadamente para las personas que viven en estos lugares es relativamente fácil controlar el movimiento de personas, que ya han hecho declaraciones muchas aerolíneas que ya no están viajando a estos países donde ya ha habido bastantes brotes. La gran preocupación es que una persona que esté viajando de uno de estos países llegue a Europa o llegue a Estados Unidos y que no tengan conocimiento de que está enferma y que pudiera contagiar a más gente. Todavía no hay información sobre esta reunión que está realizando en Ginebra de la Organización Mundial de Salud para ver si decretan una emergencia mundial por el caso del ébola. En África ya se están tomando medidas muy drásticas. En Liberia, que es el país seguramente más afectado en términos, no seguramente, es el país más afectado en términos de muertes, ya hay retenes, hay bloqueos de los militares. El ejército de Liberia ya estableció bloqueos para evitar que las personas que están en la región occidente del país, que es donde se concentra esta epidemia, cuando es esta epidemia local, pues viajen. O sea, ya no están permitiendo la salida, están recluidos. Eso es lo que está sucediendo en Liberia. No están permitiendo que nadie, por supuesto, toque ni siquiera de lejos Monrovia, que es la capital, para evitar que ahí empiece a haber un contagio. Y si llega a la capital, en África realmente no hay muchos aeropuertos y aeropuertos internacionales prácticamente en la mayoría de los países africanos, salvo excepciones, solamente existe aeropuerto internacional en la capital. Entonces, si llega esta enfermedad a la capital, pues puede irse en cualquier momento a un pasajero que viaje a alguna parte del mundo y ahí es donde se empieza a extender. Y los costos para los gobiernos africanos también en ese sentido, porque entendiendo que la enfermedad del ébola no tiene cura, es un tema que tienes que mantener a los pacientes dentro de todas sus funciones vitales, son costos ya estratosféricos, ya también se empieza a hablar de los sistemas de salud y la capacidad que tengan para atender a todos estos infectados, entendiendo el continente que es. Ya tenemos en Liberia los bloqueos, en Sierra Leona el ejército de Sierra Leona también ya determinó que todas las áreas del este del país iban a estar bloqueadas por retenes militares para que tampoco transiten hacia otras partes de esa nación africana. Las dos están en la parte occidental
de África. En Estados Unidos habían ingresado 2 personas que probablemente, bueno, con condiciones y con síntomas parecidos a los del ébola, pero el gobierno ha descartado ya cualquier infección. En Arabia Saudita también se encuentran un par de personas en observación en estos momentos. Es que los gobiernos en alerta roja, 10,000 personas han viajado en el último mes de Estados Unidos a Yo creo que África. literalmente van a poner en cuarentena la mayoría de estos países. Nada más para recordarle al auditorio, el ébola es una enfermedad viral que produce hemorragia y su tasa de mortalidad va de 50 a 60%. Es una de las enfermedades más mortales que hay en el mundo. Y no hay hasta ahorita cura. No hay cura. No hay cura. Y protocolos tampoco, ¿no? Muchos países tampoco están preparados. Bueno. Nos vamos, Ana María, Raimundo, Nos muchísimas vamos, gracias. que tengan muy buen día, 7:59. pórtense bonito. Gracias, hasta luego. ¿Cómo hacer de un contador un buen aliado en la asesoría fiscal? De ello platicamos con Víctor Pérez, integrante de la Comisión de Investigación Fiscal y del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo hacerlo verdaderamente nuestro aliado y no se vuelva un lastre o alguien que no nos pueda ayudar en materia fiscal? El contador tiene que ver al cliente como si fuera su socio, porque si el cliente produce más, nos va a dar más trabajo, nos va a dar más oportunidades de generar más riqueza. Esa es la primera parte. Ahora, también el cliente tiene que buscar asesorarse de contadores que tengan esa visión. Tiene que acercarse con contadores a lo mejor que tengan más experiencia, que tengan... ¿Hay alguna base de hoy día, por ejemplo, donde podamos ver que verdaderamente los contadores, 1, estén titulados, 2, estén actualizados y 3, sean serios? Mira, no hay una base como tal que nos metamos a la página de internet y podamos verlo. Sin embargo, hay algunos indicadores. Por ejemplo, si son de auditoría, muchos de los contadores que auditan tienen un registro ante el SAT. ¿Cuál sería la responsabilidad compartida? Bueno, la responsabilidad tiene que quedar muy bien establecida al momento de prestar los servicios. Se tiene que dejar por escrito cuando se está tomando una decisión importante que puede afectar o tener una consecuencia fiscal, por ejemplo, posterior. Pero eso tiene que quedar por escrito, porque transcurridos los años, llega el SAT, no está de acuerdo, llega esto a juicio y el cliente dice, el contador no me asesoró adecuadamente. En concreto, será mejor que se tome unas horas para investigar bien al contador que tendrá de su lado. El costo de no hacerlo puede ser más caro.